Bueno, si no te has dado cuenta, solo nos quedan 2 meses. Noviembre, diciembre, octubre pasa volando. Y yo no sé cuántas cosas prometiste cambiar en enero. No sé qué le pediste al Señor que te ayudara. No sé qué cosas le pediste o hiciste promesas. Algunos hacen promesas de adelgazar, algunos hacen promesas de entrar al gimnasio, de hacer deporte. Algunos hacen promesas de, no sé, de mejorar su vida espiritual con el Señor. Bueno, pues si todavía no has cumplido esas promesas, te recuerdo que solo te quedan 2 meses para cumplir esas promesas, ¿vale? Así que Dios es fiel, esa es la característica de Dios. Esta semana, toda la semana yo sentía tanto la fidelidad de Dios y todo el tiempo el Señor me hablaba de su fidelidad. Y quiero dar gracias a Dios porque Él es fiel. Y una de las cosas que más le pedía al Señor prácticamente desde que comenzamos, desde que Dios nos dio la visión, es que necesitábamos un lugar donde congregarnos. Hay personas, hay ciudades, hay países donde no se pueden reunir, no se pueden congregar porque a muchos cristianos los asesinan y pierden la vida. Y muchos tienen ese peligro porque no se pueden reunir. Y aquí en España, aquí en Lleida, pues ha sido muy difícil encontrar un lugar. Y si se acuerdan, como iglesia en enero hicimos un ayuno de 2 meses. No me acuerdo, fue un ayuno de 1 mes entero, creo que fue todo el mes de enero. Y estuvimos ayunando por tener un lugar donde congregarnos. Y Dios es fiel porque ya estamos en Él. Estamos a mitad de obras, todavía falta mucho porque cada vez que miramos faltan muchas cositas, pero Dios es fiel, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y de hecho Dios es tan maravilloso y tan fiel que ha cambiado la normativa para que podamos tener la licencia de culto para poder estar aquí. Amén. Dios es fiel. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él trajo no solamente sus obras, sino que Jesús vino con todo el reino de Dios, quiso instalarlo aquí en la tierra, quiso establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y estamos sembrando una cultura de reino, ¿verdad? Cultura, podcast, creando cultura de reino. Estamos creando cultura de reino, amén. Y una cultura de reino es que nos tenemos que mover. Hay gente que no le gusta, que le gusta tener su iglesia tradicional, un púlpito allá, las sillas muy seguiditas, no sé, los baños de tal manera, muchos protocolos de iglesia, ¿verdad? Estilo la iglesia católica. Pero Dios es un Dios innovador. Dios, si tú te fijas, a cada uno nos ha creado de una manera diferente y única. Dios te creó a ti de una manera única. Y cuando te hizo, tiró el molde. No hizo otro igual que tú. Tiró el molde. Y Dios nos creó a cada uno con un carácter diferente, con un temperamento diferente, para que nadie haga imágenes de nada, para que le adoremos solo a Él. Y en medio de esa cultura de reino que Jesús vino a establecer en la tierra, Él vino a crear en nosotros un corazón de adorador, un corazón de fidelidad, para que todos, dice la palabra, que fuimos hechos a su imagen y conforme a su semejanza, ¿sí? Y el corazón de Dios es un corazón de adorador y es un corazón fiel, es un corazón dador, es un corazón dadivoso, es un corazón que nadie le gana al Señor en dar. De hecho, dio a su único hijo para morir por nosotros, para que pudiésemos creer en Él. Entonces, muchas veces venimos de unas culturas donde estamos acostumbrados a que nos den todo, a pedir y que nos den todo. Yo pido, yo qué sé, quiero la comida, mamá, quiero la comida. Y la mamá tiene que ir a hacerla, comprar, cocinar, servir y lavar. Pero cuando nosotros venimos a la cultura del reino de Dios, nos damos cuenta que no solamente estamos para que nos den, sino para dar. Porque Dios nos enseña a dar. Amén.
Por eso cuando nosotros decimos, bueno, en la iglesia me dan un café muy rico, pues vamos a traer un cafecito también para que la hermana pueda hacer su café, ponerle azúcar, leche, lo que haga falta. Que me dan una botella de agua, pues vamos a ser dadivosos. No le ganamos a Dios en dar, porque Él ya lo dio todo por amor a nosotros, amén. Y asimismo, dentro del reino de Dios, Dios nos ha creado con corazones de adoración para que le adoremos a Él, para que no levantemos ídolos en nuestra mente, para que solo le adoremos a Dios. Y donde hay una persona que le adora, está estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando hay una persona que se compromete con Dios en ser fiel, está estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, amén. Entonces, cuando usted comienza a caminar con las cosas de Dios y a ser obediente a la palabra de Dios, sucede algo maravilloso, y es que el reino de Dios se empieza a establecer en tu vida y en tu casa. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te estableces el reino de Dios en tu casa y empiezas a declarar orden, ¿sabes qué es lo primero que sale? El desorden. Si tú quieres hacer una limpieza profunda de una habitación, primero tendrás que sacar todo el desorden que está en tu casa, ¿verdad? Tendrás que sacarlo todo y empezar a limpiar y empezar a tirar todas aquellas cosas que no sirven, aquellas cosas que ya no funcionan, aquellas cosas que estás acumulando ahí como una basura, ¿verdad? Entonces, cuando empiezas a ser obediente a la palabra de Dios, declaras orden en tu vida, en tu casa, en tu familia, lo primero que va a salir es el desorden. Pero luego empiezas a establecer el orden de Dios, el orden divino. Y dentro del el orden divino, dentro del orden divino de Dios, cuando Dios establece su orden en nuestra casa, en nuestras vidas, entonces empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Si Dios es fiel con nosotros, ¿por qué nosotros somos tan infieles con Dios? Yo quiero que cada uno reciba esta palabra hoy personal, o sea, no mires a nadie, no mires al de tu lado, al de tu derecha o izquierda o al del frente, porque ahora es súper guay. Ahora ya no solo miramos al frente, sino que nos podemos mirar todos. Yo quiero que apliques esta palabra a tu vida y que empieces a analizar aquellas cosas en las cuales no estás siendo fiel con Dios. Amén. Entonces, di conmigo, que tu reino venga a mi vida, Señor. Vamos, a mí me gusta una iglesia que se escucha. Aparte yo no escucho muy bien, necesito que me ayuden. Señor Jesús, levanta tu mano y dilo, Señor Jesús, que tu reino se establezca en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben qué estamos declarando con eso? Que en el reino de Dios no hay enfermedad. La enfermedad está ilegal. Entonces, no está en la enfermedad. Así que si yo quiero el reino de Dios en mi vida, yo echo fuera toda enfermedad, todo dolor. Se va fuera en el nombre de Jesús. En el reino de Dios no hay pobreza, hay riqueza. De hecho, dice el Señor que las calles son de oro. Precioso Jesús. ¿Y por qué tenemos que estar sumergidos en la pobreza? Hay gente que tiene mucho dinero, pero es pobre espiritualmente. Así que cuando nosotros declaramos, Señor Jesús, que tu reino venga aquí a mi vida, entonces tenemos que empezar a caminar como Dios caminaba, como Jesús caminaba aquí en la tierra, amén. Y hay una virtud que es indispensable en el reino de Dios, y es ser fiel. Así como Dios es fiel, Dios nos pide a nosotros que seamos fieles con Dios. ¿A cuántos nos gustaría que cuando lleguemos al Señor nos diga, que el Señor nos diga, bien, Blanquita, buena sierva fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré? Amén. ¿Cuánto nos gustaría eso? Que nos diga, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo quiero eso. Yo no quiero que cuando entre al cielo me diga el Señor, siervo ingrato, sierva ingrata, te di mucho y no me serviste en nada. No quiero eso. Y desde que me convertí, mi pasión ha sido servir al Señor, porque Dios me ha sacado de lo más profundo, donde nadie daba nada por mí, y me siento deudora con Dios. Y mi pasión es servir a Dios, esté como esté, así esté enferma, cansada, agotada, así tenga muchas cosas por hacer. Mi pasión es servir a Dios, porque Él ya lo dio todo por mí.
Amén. Y me gustaría que esa visión de servir al Señor se impregna en la iglesia. Amén. Así el jueves también nos hablaba Dorita de esto, de servir como cuerpo de Cristo, que nos sirvamos los unos a los otros. Amén. Entonces, el Señor, hay un principio bíblico y es que el Señor nos ha dado a todos capacidad. ¿Cuántos tienen capacidad? ¿Cuántos tienen dones? Levanten su mano. Venga, yo veo muy poquitos. Bueno, para los que no lo saben, todos tenemos dones que Dios ha puesto en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes de nacer. A todos Dios nos ha dado dones y nos ha dado capacidad, amén. Pero Dios espera de todos fidelidad. Así como el Señor nos ha dado capacidad, Dios espera de nosotros fidelidad, amén. Entonces, ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es una actitud de ser fiel. Es una virtud que alguien tiene al ser comprometido constantemente con respecto a las obligaciones que asume. Una persona fiel es aquella de quien se puede depender y tiene la habilidad de hacer un trabajo de continuo sin dejarlo y sin desmayar. ¿Así? Por ejemplo, cuando usted va a un trabajo, usted se compromete en ser puntual, ¿verdad que sí? Usted se compromete en ir todos los días, de lunes a viernes, en un horario establecido, y así se levante con dolor de cabeza, con fiebre, ¿verdad que usted es fiel y va a su trabajo? ¿Y por qué nos cuesta tanto venir a la iglesia el domingo? Porque no estamos siendo fieles a Dios. ¿Nos damos cuenta de esto? Ay, que me duele una uña, ya no vino a la iglesia porque le duele una uña. Pero cuando le duele una uña, usted se va a su trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con su trabajo, porque si no va a trabajar no le pagan, ¿verdad? Entonces, la fidelidad se manifiesta de dos maneras. Primero, para con Dios. Si no somos fieles con Dios, no somos fieles hacia abajo, no somos fieles a los lados. Si no somos fieles con Dios, tampoco somos fieles para con los líderes. Tampoco somos fieles en la familia. Tampoco somos fieles en el trabajo. Entonces se manifiesta primero para con Dios y segundo para con los líderes que están sobre nosotros. Y la fidelidad es una virtud que te ayuda donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté. Cuando tú eres fiel, todo el mundo te quiere porque tú eres fiel. Todo el mundo confía en ti porque tú eres fiel. Cuando vas a tu trabajo, la gente le gusta que tú llegues porque eres fiel, porque agradas, porque llegas puntual, porque cumples con tu labor. Cuando tú eres fiel en tu familia, no tienes problemas ni en tu matrimonio, ni con tus hijos. ¿Por qué? Porque estamos siendo ejemplo de que somos fieles, amén. Nos ayuda en nuestro trabajo, en nuestras relaciones con nuestros amigos, porque cuando alguien es fiel, la otra persona puede descansar en que me gusta hablar con esta persona porque esa persona es fiel, no te dice mentiras, no te engaña, no va contra ti, no va a clavarte una puñalada, ¿verdad? Y la fidelidad es una capacidad de cumplir las promesas. Amén. Entonces, cuando alguien es fiel y te cuenta algo, te dice algo, pues tú no lo divulgas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confías en esa persona y guardas el secreto. Pero hay algo que es más elevado todavía que la fidelidad. Va más allá que ser fiel y es la lealtad. Yo no sé dónde están mis cámaras, pero yo me estoy moviendo. Vale, ok, gracias. Me importa que me escuchen los que están aquí también. Entonces, hay algo que es más elevado todavía que la fidelidad y es la lealtad. Di conmigo lealtad. Levanta tu mano y toma esta promesa. Yo quiero ser leal. Amén. Entonces, la lealtad implica una firme resistencia a cualquier tentación de desertar o de traicionar. Eso me encanta. Es una resistencia a ser infiel a una persona. Es una resistencia de traicionar a cualquier persona. ¿Amén? Entonces, la lealtad es un sentimiento de respeto, es un sentimiento de obediencia y de compromiso que adquieres con alguien o que adquieres con Dios, ¿verdad?
Entonces es una virtud de honor, de transparencia hacia alguien. Cuando alguien es leal, es una persona que tiene honor, que es una persona que recibe honra porque es leal. Cuando alguien es leal, es una persona que se respeta y que se hace respetar. ¿Por qué? Porque su mismo ejemplo lo dice. Amén. La lealtad tiene 3 ingredientes: el honor, la fidelidad y la gratitud. El honor es la cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de los deberes morales con respecto al prójimo y con respecto a uno mismo, ¿sí? Cuando uno se tiene honor y se honra a sí mismo, puede honrar a los demás, pero es que también se hace respetar, ¿sí? Cuando un hombre tiene honor, no va a caer en lo más bajo. Cuando una mujer tiene honor, también se hace respetar, ¿verdad? La fidelidad se refiere al compromiso, a cumplir los compromisos adquiridos, ¿sí? Así como somos fieles en los trabajos, también somos fieles, tenemos que ser fieles con Dios. Y la gratitud es corresponder o devolver lo que hemos recibido, ser agradecidos en todo tiempo. Y Dios quiere que todos seamos agradecidos con todo lo que Dios nos da, ¿amén? Pero cuando usted tiene una lealtad a lo que usted hace, una lealtad a su familia, una lealtad a su matrimonio, una lealtad a su iglesia, a la visión, al proyecto, al llamado, usted se levanta con una fuerza mayor, que es el amor que lo impulsa a hacer lo que haga falta con tal de cumplir el sueño de Dios. ¿Me hago entender esto? Es el amor lo que nos impulsa a ser leales. Si no tienes el amor suficiente para ser leal, entonces es que aún necesitas clamar a Dios y que te ayude. Dile: Señor, ayúdame a ser leal a mi esposa, a ser leal en mi iglesia, a ser leal en mi hogar, a ser leal con mis hijos, a ser leal con mis amigos, con mis hermanos. Amén. Entonces, la Biblia nos habla de varios personajes, pero no tengo tiempo de anunciarlos a todos. Nos habla de personas que fueron, más allá de ser fieles, personas que fueron leales. Y uno de ellos es Josué. A mí me encanta Josué. Josué era un jovencito, un adolescente. Desde los 13, 14 años estaba al lado de Moisés. Moisés era su líder. Y Josué estaba siempre al lado del líder. Siempre Josué estaba ahí, le llevaba la agüita, le llevaba el café, le ayudaba. Yo creo que Josué, esta mañana me venía a la mente cuando a veces Moisés le entraba esa impotencia con el pueblo de Israel, que se quejaban por todo, que todo lo denigraban, que murmuraban contra el líder. Y Josué, yo creo que escuchaba pacientemente a su líder y le decía: tranquilo, Josué, tranquilo, Moisés, Dios va a cambiar este pueblo infiel y rebelde. Siempre me lo imagino así a Josué. O simplemente escuchaba calladito y no decía nada, porque una característica de Josué es que era fiel. Cuando Moisés se fue a ayunar 40 días al monte, ¿quién iba con él? Josué. Y no dicen, ¿verdad que no dice la Biblia? Y Josué también ayunó con Moisés. No, pero Josué ayunó con Moisés los 40 días. Pero es que después, cuando bajaron al monte y vio Moisés que el pueblo estaba de fiesta, levantaron un becerro de oro y adoraron el ídolo y todo eso allá, Moisés se enfadó tanto que rompió las tablas de la ley y volvió a subir con Josué al monte a ayunar otros 40 días. ¿Cuántos días ayunaron? 80. Y a veces que ayunamos mediodía ya nos estamos desmayando del hambre, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta ser fieles a Dios? Josué siempre estaba al lado de su líder. Era fiel y leal a su líder. No lo traicionaba, estaba ahí. Yo creo que
me imaginaba esta mañana, me venía todo esto a la mente, sentía que el Señor me decía, ¿cuántas veces los que están al lado de los pastores son los primeros que lo traicionan? ¿Cuántas veces los que están de últimos allá en la iglesia son los primeros que vienen a criticar a su líder? Aquellos que dicen, no son los que sirven, son los que exigen. Pero mira, Josué estaba al lado del líder, ayunaba con él, subía al monte con él, le daba el agüita o lo que necesitara. Moisés era fiel y era leal. Otro personaje era José. Me encanta José, me hizo llorar. La primera vez que leí la historia de José, me acuerdo que iba para Colombia, en todo el vuelo, me leí todo Génesis, pero en la historia de José lloré hasta el cansancio. José era un joven que nace en medio de unos hermanos que le tenían envidia porque todo se lo contaba a su papá. Entonces, José era honesto y fiel a su padre. Él cuando veía que sus hermanos hacían cosas a escondidas del papá, él iba y le decía, mira papá, es que Rubén está haciendo esto. No, es que el otro está haciendo esto, es que... Y siempre iba y le decía las cosas a su papá. Entonces sus hermanos se llenaron de envidia y la Biblia nos cuenta que sus hermanos lo vendieron. Primero lo quisieron matar, luego lo vendieron como esclavo. De ahí llegó a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, allí era fiel. Allí José donde llegaba, todo era multiplicado, todo era prosperado. ¿Por qué? Porque José era fiel y leal a Dios. Y donde quiera que José llegaba, todo era bendito y prosperado. Todo. Llegó a la casa de Potifar y allí la mujer de Potifar, ya conocemos la historia, quiso seducirlo. Quiso acostarse con él. Era un jovencito, José. Y dice la Biblia en Génesis 39, del 8 al 9, dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿A quién era fiel José? A Dios. Era leal a Dios. Y por esa honra a Dios, esa honra al Señor, ese amor al Señor, le dio la firmeza y la resistencia para soportar la tentación de una mujer maligna y perversa. ¿Cuántas veces hay hogares destruidos, hay matrimonios dañados porque o el hombre o la mujer, porque no todo es culpa del hombre, a veces le echamos la culpa al hombre de los errores nuestros, como mujeres? A veces nos creemos santas, limpias, perfectas, sin mancha y ni arruga, pero es que también tenemos mucho pecado y tenemos un carácter a veces que hágame el favor. Entonces, ¿cuántas veces los hogares son destruidos porque no tenemos la resistencia para decir no puedo pecar porque yo soy fiel al pacto que hice con mi esposo, con mi esposa? Porque una alianza nos recuerda que somos fieles en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Somos fieles en todo tiempo. Así que José tenía una lealtad primeramente a Dios, pero luego tenía una fidelidad a su amo, porque confiaba en él. Y él era una persona leal. Esa lealtad le ayudó para vencer la tentación, aunque eso lo llevó a la cárcel. Pero allí en la cárcel, ¿qué pasó? También prosperó. Y todo lo que tocaba José era prosperado y era bendito. Dice la Biblia, tienen que leerse en toda la historia. Dice la Biblia que allí José tenía las llaves de la cárcel. Él era el preso que tenía las llaves de la cárcel. ¿Qué te parece? Él era el que administraba la cárcel. Y allí Dios lo hizo prosperar. Y luego salió y fue gobernador también. Y bueno, todo esto ya lo saben. Pero fue bendito y próspero toda su vida. Donde quiera que estaba, sí pasaron momentos difíciles. Porque nadie le quita el sufrimiento que tuvo cuando sus amigos lo traicionaron, sus hermanos lo traicionaron.
Nadie le quita el sufrimiento que tuvo el estar tantos años lejos de su casa, separado de su padre, de su madre. Sufrió, ¿verdad que sufrió? Pasó tribulación, ¿verdad? Fue a la cárcel, pasó necesidad, pasó tribulación, pero allí era bendito y prosperado porque Dios era fiel con él por su lealtad que había en el corazón de José. Dios era fiel con él. Y otro personaje que nos gusta a muchos es el rey David. El rey David, antes de ser rey, también era un jovencito que cuidaba las ovejas de su padre. Y allí, cuidando las ovejas de su padre, David era fiel. La Biblia también lo habla de que él era menospreciado, era rechazado porque sus hermanos pues eran los más guapos, eran altos, se iban al ejército, mientras que David era, allí el que está allá cuidando las ovejas de papá. Pero David era fiel ahí cuidando el rebaño de su padre. En lo poquito era fiel David. David fue un hombre que cuando estaba como pastor y venía un oso a matar una oveja, David se levantaba y mataba el oso, las fieras del campo, lo que haga falta, con tal de cuidar ese pequeño rebaño que Dios puso en su mano. David era fiel a Dios y era fiel a su padre. Y cuando después lo llamaron para que tocara el instrumento a Saúl, porque Saúl no podía dormir, y allí era fiel. Se fue y se sentó y cogió su arpa y tocaba, y mientras él tocaba, los demonios que atormentaban al rey huían. ¿Por qué? Porque David era leal y fiel en su corazón. Y luego cuando tocaba el instrumento, pues los demonios se iban, pero dice, después cuando el rey quiso matarlo, lo persiguió, David le tocó huir. David le tocó meterse en una cueva. David le tocó huir de su tierra, de su familia, de su nación y esconderse, porque el rey lo quería matar. Pero allí cuando tuvo la oportunidad de matarlo, los amigos que estaban con él le decían: mira, Dios te lo ha puesto en tu mano, ¿por qué no vas y lo matas? ¿Saben qué respondió David? Él dice en 1 Samuel 26-23, dice: y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. ¿A quién era leal David? A Dios. Pero también fue fiel con su rey, aunque era malo, aunque lo quería matar, ¿verdad? Muchas veces Dios prueba nuestra lealtad y nuestra fidelidad. Con los problemas que nos ocurren, a veces pasamos tantas cosas, nos enfermamos, nos roban, nos desgastamos. Vamos al trabajo y el jefe se levanta contra nosotros. Te levantas dormido y te das, ¿qué? El golpe en la uña, como decía el pastor el otro día. Y uno dice: ay, Señor Jesús, cuántas cosas me están pasando. Pero Dios también está probando nuestro corazón, nuestra fidelidad, nuestra lealtad para con Dios, para con los líderes. David era un hombre fiel y leal y por eso llegó a ser un varón conforme al corazón de Dios. Y cuando tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Al final David llegó a reinar y ya conocen toda la historia. Entonces quiero recordarte que si tú quieres ser fiel a Dios, necesitamos ser leales a Dios, pero también tenemos que abrazar la visión de Dios. Y yo los quiero animar hoy que abracen la visión de Dios. Cuando yo me convertí, yo dije: Señor, ¿qué tengo que hacer para pagarte? ¿Qué tengo que hacer? Yo me sentía deudora con el Señor. ¿Qué tengo que hacer para devolverte este gozo que tengo en mi corazón? Porque me has rescatado de las drogas, porque me has liberado del alcoholismo, porque me has sanado de los vicios, de las adicciones, del cigarrillo, de los amigos que me llevaban al mal, del mundo de la noche, de las discotecas. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y sabes, no hay mayor privilegio que servir a Dios.
que ser fieles a Dios en lo poco. Si Dios te pone a servir un café, sírvelo con mucho amor. Si Dios te pone, aquí los chicos están todos los días, ahora ya hemos dado la vuelta, pero hay mucho trabajo. Tú solo sabes barrer. Aquí tenemos 3 escobas y si no tenemos, te compramos una allí en el chino. De pronto no quieres meterte en la obra porque yo qué sé, también puedes subir acá a hacerles un sándwich a los chicos. Hay que servir al Señor. Y cuando ya esté la iglesia hermosa, preciosa que Dios nos está entregando, hay más trabajo por hacer. Hay que limpiar, necesitamos equipo de orden, ujieres, necesitamos profesoras, necesitamos equipos de líderes, de ministros, que necesitamos más alabanza, necesitamos discipuladores, necesitamos personas fieles, con quien se pueda contar, personas leales, que no estén juzgando ni criticando. ¿Por qué tomamos tanta agua? ¿Por qué tomamos tanto café? ¿O por qué tomamos esto o lo otro? Deja de mirar en la paja en el ojo ajeno cuando tenemos una viga en el corazón. Dios nos llama a servir en lo poco, a ser fieles en lo poco. Servir con pasión, no con queja, no esperando que otros hagan la labor que nos corresponde a nosotros. Tal vez tenemos al lado una persona a quien evangelizar, a quien ser de buen testimonio, porque a veces con el dar buen testimonio ya la gente es ganada para el Señor. Necesitamos levantar cerco en el corazón. Dice Deuteronomio 11:16, cuidado, no se dejen seducir, no se descarríen ni adoren otros dioses, ni se inclinen ante ellos. Esto les dijo el Señor al pueblo de Israel cuando les llevaba por la tierra prometida. Les dijo, cuidado, no te dejes seducir. Cuidado, no te descarríes ni adores otros dioses. Yo te pregunto, ¿cuántos dioses has levantado en tu corazón? En esta temporada, desde que comenzó la pandemia, la iglesia tuvo un tiempo en el que estaban asustados, temerosos, ¿qué va a pasar? No sé qué. Bueno, empezamos a transmitir en directo, online, por Facebook, YouTube. Buscábamos la manera, Dios nos dio las estrategias. Y bueno, pero en ese tiempo la iglesia levantó ídolos. Y uno de los ídolos es Internet. Un ídolo es Internet. Mucho tiempo en el móvil, mucho tiempo en el ordenador, en la tablet. Y todo el mundo escuchaba prédicas de acá, de allá, seguían muchísimos pastores, pero no se sujetaban al pastor principal donde Dios les ha puesto. Luego, ¿qué otros ídolos levantamos? Muchas veces levantamos ídolos en nuestra propia casa. Hay gente que adora a su esposo más que a Dios, y eso ya es un ídolo. Hay gente que adora a su novia más que a Dios, y eso ya es un ídolo. Hay gente que adora su trabajo más que a Dios, más que a su familia, y eso ya es un ídolo. Es todo aquello que ocupe el trono que le corresponde a Dios. Eso es un ídolo. Hay gente que adora más el dinero que a Dios. Y de pronto tú dices, no, yo no tengo ídolos, no, que va, mi Dios es todo para mí. Bueno, Jesús, el Espíritu Santo es el que escudriña nuestro corazón. Y si tú le preguntas, Señor, ¿yo tengo algún ídolo en mi corazón? Dios te lo va a mostrar. Dios te lo va a hablar. Dios te está diciendo, es que sabes, estás amando más tu trabajo que a mí. Dios te está diciendo, es que solamente buscas trabajar y trabajar y trabajar, que no llegas ni siquiera a buscar mi presencia en ningún momento. O Dios te va a decir, mira, es que has levantado ídolos en tus hijos. O Dios te va a decir, mira, es que no estoy ocupando el trono en tu corazón, porque lo están ocupando muchas ocupaciones, pero yo no estoy ahí. No sé cuál será tu ídolo. A mí Dios hace muchos años me corrigió fuerte, con un ídolo que yo levanté y no me daba cuenta. Y era que yo leía demasiados libros. Leía demasiados libros, pero no estaba buscando aquel que dio la sabiduría para escribir esos libros. ¿Y era malo lo que yo hacía? No.
No era malo. El problema fue que levanté un ídolo en mi corazón. ¿Qué es lo que está ocupando el trono de tu corazón? El trono que le corresponde al Señor. Ahí es donde está tu Dios. Aquello en lo que te has centrado, donde has perdido aún tu familia, aún el llamado de Dios. Eso es el ídolo que tienes. Luego, para tener un corazón cercado, un corazón protegido, yo necesito tener raíces bien profundas en quién es Dios. Yo necesito determinar a quién quiero servir y cuál es mi visión y mi propósito en la vida. Porque si yo determino, Señor, yo quiero ser fiel a ti y yo quiero servirte en la salud y en la enfermedad, esté cansada o no esté cansada. Yo determiné eso el día que me convertí, el día que Dios me rescató. Pero hasta que tú no lo determines en tu vida, otros ídolos van a ocupar tu corazón. A veces uno dice, no, yo sirvo, yo fui el otro día y barrí un poquito y limpié unas sillas y ya está, ya he hecho mi labor. Lo demás que lo hagan los demás. ¿Y qué haces durante toda la semana? Porque yo estoy segura que no estás trabajando las 24 horas del día, ¿verdad? Bueno, cuando tú determinas a quién servir, a quién ser fiel y leal, ahí estableces tus raíces profundas. Si tú eres fiel y leal a Dios, tenlo por seguro que estás arraigado a la roca firme que es Cristo. Y cuando yo determino ser fiel a mi esposo, el día desde que lo conocí, no éramos esposos aún, pero desde que lo conocí ya supe que él iba a ser mi esposo. Y Señor, yo quiero ser fiel. De hecho, lo determiné antes de cuando conocí al Señor. Padre, el día que me des un esposo, yo quiero ser fiel. Quiero ser una mujer leal. Quiero ser una mujer que lo atienda, que lo honre. Quiero ser una mujer que no le ponga problemas por todo, porque no hay nada peor que una mujer rencillosa. Una mujer que todo le monta problema. Normal que cualquier hombre se canse, ¿verdad? O a veces es al revés. El hombre que monta problema por todo y la mujer dice, pero si ya lo he hecho. Hay que ser fieles, hay que ser leales en lo que Dios nos ha dado. Analiza en tu corazón qué es lo que tienes en tu casa. Hay regalos tan preciosos que Dios nos ha dado y muchas veces los dejamos perder por abrazar otros dioses ajenos, por abrazar otros demonios, abrazar el pecado. Y cuando yo determino ser fiel y leal a Dios, entonces no me dejaré seducir por pecados ocultos. No me dejaré seducir por el primero que se me ponga ahí desnudo. Cuando soy fiel y leal con Dios, voy a ser fiel y leal con todo. Amén. Muchos dicen que están bien con Dios, aunque no venga a la iglesia. Y yo les quiero decir, lea la palabra, porque la Biblia nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Se les hace costumbre no venir al culto. No, es que ya lo veré, como está grabado ya lo veré. Te pierdes la bendición de Dios, te pierdes la unción de Dios, te pierdes ese momentico donde Dios abrió la puerta y derramó sanidad. Amén. Entonces, es tan importante determinar en el corazón ser fiel y leal al Señor en todo lo que Dios te ha dado, porque así te evitarás muchos problemas en la vida. Dice la palabra en Job 22:28, determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Este versículo para mí ha sido un rema. ¿Qué es determinar? Es establecer en tu mente, en tu corazón, establecer, no voy a ser más esto, no voy a ser más infiel a mi Dios, no voy a ser más infiel en mi matrimonio, no voy a ser más infiel en esto. Entonces, cuando tú determinas en tu mente y en tu corazón, dice, determinarás asimismo una cosa y te será firme. Cuando tú determinas ser fiel, te va a ser firme para toda la vida.
Amén. Dios es leal y es fiel, y de Él es de quien tenemos que aprender. Por eso Dios nos demanda ser fieles y leales en todo. Y la iglesia necesita líderes, miembros fieles y leales en todo, estar dispuestos a lo que Él mande. Si Él te manda a predicar, predica de la mejor manera. Si Él te manda a cantar, canta como los ángeles. Si Él te manda a ministrar, ministra de la mejor manera. Si Él te manda a barrer, a servir, sírvelo con pasión, porque es para Dios, no es para mí, no es para el pastor. A veces hay una mentalidad de que creen que están sirviendo a los pastores. No, te equivocas, los pastores estamos sirviendo a las ovejas. A muchos, lo que pasa es que algunos no se dejan servir. Son tan santos y tan ungidos que no les gusta que les sirvamos, porque ya lo tienen todo. Dios es fiel. Vamos a cantar esta alabanza. Invito al grupo de alabanza. Vamos a ponernos en pie. ¿Saben? El Señor Jesús vino a esta tierra a pagar un precio muy alto por ti. Él vino aquí a establecer su reino. Él vino aquí a establecer su gobierno. Que Jesús sea el que gobierne en tu vida, en todo, en tu hogar, en tu trabajo, en tu empresa, en tu ministerio, en tu familia, con tus amigos. Dios quiere que Él ocupe el primer trono en tu corazón. Él es el que tiene que ocupar el primer trono en tu corazón. Y yo no sé cuánto hace que conoces al Señor, pero te quiero llevar mucho más allá. No sé cuántos años tienes. Piensa la vida que has tenido. Piensa, cierra tus ojos un momento mientras me escuchas